Otro impacto que tuvo el maíz, que fue muy marcado también, no solamente fue el déficit hídrico, sino que también tuvimos un problema de altas temperaturas. El maíz, como cualquiera de los cultivos, tiene polen en su floración, pero el maíz tiene separado la flor masculina de la flor femenina. Entonces ese polen cae de la panoja o de la flor masculina y poliniza las barbas de la espiga femenina. Bueno, ese viaje de polen de la flor masculina a la flor femenina debe estar en condiciones de temperatura y humedad óptimas. Este año tuvimos altas temperaturas y baja humedad relativa, y eso hizo que ese grano de polen abortara, o sea que no fuera fértil. Entonces tuvimos problemas de polinización de la espiga, y eso va a llevar a que a veces por ahí vemos los cultivos de maíz con buena cantidad de hojas, con buena altura, pero cuando uno va a ver la espiga se encuentra con que no está llena totalmente y no tenemos todos los granos completos. Y otra característica que tiene el maíz, que depende mucho de la cantidad de granos. Y si no tenemos la cantidad de granos totales, perdemos mucho en rendimiento. No tiene capacidad de compensación, por ejemplo, con el peso de los granos, porque algo que se puede plantear es que tengamos menos granos, pero bueno, que sean más pesados. Bueno, en el maíz esa compensación no existe, se va a dar, pero no alcanza a compensar el 100% del rendimiento. Por ahí ayuda un poco, van a ser granos un poco más pesados, pero las pérdidas están y son reales en cuanto a maíz. ¿La falta de agua afectó al girasol o digamos que lo favoreció en este caso? El girasol es un cultivo más adaptado a zonas más marginales, a zonas donde tenemos menos cantidad de agua. Tiene la ventaja de que profundiza mucho más las raíces, entonces puede absorber agua de mayor profundidad de la que absorbe un cultivo como maíz o como soja. Y en general sus requerimientos en su periodo crítico, o sea, en floración donde él necesita agua, no son tan drásticos o no son tan fuertes como el maíz. Por ahí el periodo crítico del girasol es un poco más largo en cuanto a tiempo, entonces es como que es más plástico y no tiene tantos problemas de tener el agua puntualmente en floración. Se repone con más facilidad. Exactamente. Lo que hemos visto en cuanto a girasol dependió no tanto del déficit hídrico, sino de en qué lotes estaba sembrado. Cuando el girasol lo encontramos sembrado en lotes de buena calidad, lotes con buena fertilidad y lotes que tuvieron buena condición hídrica a la siembra, en general el girasol no ha tenido problemas. En el caso de los lotes que se han sembrado en lomas por ahí muy arenosas o en suelos para la zona de Paula donde tenemos tosca, ahí sí ya empezamos a ver algunos problemas asociados a la falta de agua. O sea que no solamente en girasol influyó la falta de agua, sino también que el girasol generalmente en estas zonas se pone en lotes más pobres y de menos potencial. Entonces por ahí lo que hemos visto en girasol es en esos lotes más complicados, menor altura de plantas, mayor cantidad de hojas muertas y por ahí el tamaño de la torta o del capítulo un poquito más chica, y eso va a afectar al rendimiento. Pero en los lotes de buen potencial, donde se ha sembrado girasol, prácticamente no ha tenido problemas. ¿Cómo ves el comienzo de este año, dependiendo también de lo que es la lluvia registrada? Bueno, las lluvias registradas, ya vimos lo que era maíz y girasol, y no han tenido tanto impacto en el cultivo que es el que más se siembra en la zona, que es soja. ¿Por qué? Porque durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la soja se encontró en periodo vegetativo, o sea que solamente tenía hojas formadas. Y esta lluvia a partir de enero, de mediados de enero, van a empezar a favorecer a la soja, porque la soja está empezando a entrar en el periodo reproductivo, que es floración y formación de las primeras chauchas, que es cuando realmente la soja entra en su periodo crítico, que es fin de enero y principio de febrero, todo febrero y hasta marzo. O sea que la soja por ahí es el cultivo que menos se ha perjudicado en cuanto a las condiciones hídricas. Fue favorecido por esta lluvia a partir del 15 de enero. Lo que afectó a las lluvias en la última parte del año, en octubre, noviembre y diciembre, lo que perjudicó al cultivo de soja fue que los cultivos han acortado entrenudos. Entonces la soja tiene
un poco de menor altura. Pero si las condiciones de ahora de enero y de febrero se mantienen llovedoras como las precipitaciones, ese acortamiento entre nudos o esa por ahí a altura que han perdido no va a afectar prácticamente en el rendimiento, porque la soja es un cultivo que compensa mucho esas pérdidas por ahí de altura. Entonces prácticamente en lo que es soja de primera no encontramos ningún problema con el déficit hídrico. El cultivo que sí afectó, que se sembró un poco más tarde, es la soja de segunda, porque los lotes que se cosecharon de trigo, de cebada, tuvieron el problema de que se sembraron con poca humedad. Entonces ya los cultivos de soja de segunda arrancaron mal, porque la semilla al tener poca humedad fallaron algunas plantas y los cultivos han quedado por ahí muy pobres de plantas. Y otro factor que los afectó, asociado al clima seco, es la tucura, que se ha visto en muchos lotes de soja de segunda, que también ha comido plantas chiquitas, y entonces los lotes han quedado por ahí pobres de plantas, que más allá de que ahora tengan buena condición de humedad, ya esa falta de plantas no la van a poder compensar.